En este video vamos a hablar de los mecanismos que están involucrados en el transporte de distintas sustancias a través de la membrana citoplasmática de las células. Vamos a hablar sobre cuáles son las principales características de la sustancia a transportar y de la composición de la membrana para determinar de qué manera se van a transportar esas sustancias a través de la membrana. En este primer video vamos a hablar del transporte pasivo de solutos. Las células son sistemas abiertos que pueden intercambiar materia con el medio extracelular que las rodea, y la membrana citoplasmática es el límite que de alguna manera regula este intercambio, qué tipo de materia puede pasar entre el interior y el exterior de la célula y con qué velocidad o qué cantidad de materia puede pasar por unidad de tiempo entre esos compartimentos. La membrana citoplasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos a la cual se hayan asociadas distintas proteínas, en algunos casos solamente sobre las superficies interna o externa de la membrana, y en otros casos las proteínas atraviesan completamente la membrana y pueden facilitar el pasaje de sustancias de un lado al otro de la membrana. Como la composición de la membrana varía de célula a célula, también varía la capacidad de transportar distintas sustancias en las distintas células. Lo primero que tendríamos que pensar es, en el caso del transporte de sustancias a través de la membrana, por qué las moléculas se mueven de un lado a otro. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan el movimiento de las moléculas de un lado a otro? Las fuerzas que hacen que las moléculas se muevan de un lugar a otro son las mismas que se observan cuando una gota de tinta se deja caer en un vaso con agua y luego de un tiempo observamos que la tinta, que en un principio estaba concentrada en un pequeño volumen, luego se distribuye homogéneamente por todo el líquido contenido en el vaso. En este caso no hay ningún aporte de energía extra más allá de lo que está dentro del vaso. Si miramos el proceso a nivel microscópico, tenemos una gota con muchas moléculas de colorante que caen en el vaso con líquido, y luego esas partículas comienzan a dispersarse por todo el volumen hasta que finalmente se alcanza un estado en el cual las partículas se distribuyen homogéneamente por todo el volumen, y después de ese momento el estado del sistema ya no cambia más. Sin embargo, si nosotros seguimos el movimiento de cada partícula individual, vamos a ver que en realidad esa distribución homogénea no es una cosa estática, sino que es algo dinámico, en el cual cada una de las moléculas se están moviendo de manera aleatoria, y ese movimiento aleatorio es impulsado por la energía térmica de las moléculas. Las moléculas chocan entre ellas y con las paredes del recipiente y van cambiando de posición continuamente, pero debido a su distribución, en promedio todo el volumen está ocupado, cada elemento de volumen está ocupado por la misma cantidad de moléculas. Para ver de qué manera se produce esta distribución de las moléculas de la tinta en el recipiente, hagamos una división imaginaria del volumen en tres elementos de volumen que vamos a llamar 1, 2 y 3. Inicialmente todas las moléculas de tinta están en el elemento de volumen 1, pero por sus movimientos aleatorios, impulsados por la energía térmica, algunas de esas moléculas de tinta pueden moverse del compartimento 1 al compartimento 2. Eso va a hacer que haya un flujo de moléculas de tinta desde 1 hacia 2. Como en el compartimento 2 inicialmente no hay moléculas de tinta, no va a haber moléculas que pasen de 2 a 1. Va a haber un flujo neto de 1 hacia 2. Un tiempo después, algunas moléculas de tinta ya pasaron de 1 a 2, y por lo tanto la concentración de moléculas en 1 bajó, mientras que la concentración de moléculas en 2 aumentó.
Como ahora hay menos concentración de moléculas en uno, el flujo de moléculas desde 1 hacia 2 va a ser menor que lo que era en la situación inicial. Y por otra parte, como ahora en 2 ya hay una cierta cantidad de moléculas, algunas de ellas, moviéndose aleatoriamente, pueden pasar desde 2 hacia 1. Entonces va a haber un flujo también de 2 hacia 1. Como el flujo de 1 hacia 2 es mayor que el flujo de 2 hacia 1, va a haber un flujo neto desde 1 hacia 2, pero va a ser de menor magnitud que el flujo neto que teníamos inicialmente entre 1 y 2. A su vez, las moléculas que están en 2 pueden moverse aleatoriamente y pasar a 3, y va a haber un flujo entonces de 2 hacia 3. Un tiempo después, algunas de las moléculas que estaban en 2 pasaron hacia 3. La concentración de moléculas en 1 sigue disminuyendo, por lo tanto, el flujo desde 1 hacia 2 va disminuyendo también en magnitud, y la concentración de moléculas en 2 está aumentando, y entonces el flujo de moléculas de moléculas desde 2 hacia 1 también va a ser cada vez más grande. Por lo tanto, el flujo neto desde 1 hacia 2 va a disminuir con respecto a la situación anterior. Si miramos el movimiento de moléculas entre 2 y 3, tenemos que, ahora que hay más moléculas en 2, hay una mayor probabilidad de que las moléculas que están en 2 pasen hacia 3, y por lo tanto hay un flujo más grande de 2 hacia 3 que en la situación anterior, pero también al haber algunas moléculas en 3, hay un flujo desde 3 hacia 2, impulsado por esos movimientos aleatorios de las moléculas que están en 3, y va a haber un cierto flujo neto de 2 hacia 3 que va a ser menor que en la situación anterior. Esto va a continuar así hasta que todas las moléculas se hayan distribuido homogéneamente, y en esa situación la probabilidad de que haya moléculas que pasen de manera aleatoria de 1 hacia 2 va a ser igual que la de que las moléculas pasen de 2 hacia 1. Y lo mismo va a ocurrir con la probabilidad de que las moléculas que están en 2 pasen hacia 3, va a ser igual que la probabilidad de que las moléculas que están en 3 pasen hacia 2. Por lo tanto, a pesar de que va a haber flujos unidireccionales de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1, no va a haber flujo neto en ninguna dirección, y por lo tanto ese sistema se va a mantener en esa situación de manera continua de ahora en adelante, ¿sí? Donde vamos a tener una concentración, donde vamos a tener una concentración uniforme de moléculas en cada uno de los compartimentos, pero no porque estén estáticamente en esos compartimentos, sino que los movimientos de un compartimento a otro son igualmente probables en ambos sentidos, y por lo tanto la concentración en cada uno de los compartimentos no va a cambiar. Lo mismo lo podríamos pensar en todo el volumen. Este, este desplazamiento de las moléculas desde una zona donde se encuentran más concentradas hasta una zona donde se encuentran menos concentradas se denomina difusión. Ese movimiento de las moléculas se dice que es pasivo porque no requiere de ninguna fuente de energía externa. Las moléculas simplemente se mueven de un punto a otro de manera aleatoria, impulsadas por la energía térmica. Ese flujo neto, desde la zona de mayor concentración hasta la zona de menor concentración, produce cambios en las concentraciones de las distintas zonas, y se alcanza una situación en la cual la concentración de moléculas en cualquier sector es igual, y por lo tanto el flujo neto cesa cuando las moléculas se han distribuido de manera homogénea. En ese momento se alcanza el equilibrio, y para cada una de las moléculas le da lo mismo estar en cualquier región del espacio porque tienen la misma energía en todas las posiciones. Este análisis lo podemos hacer en una situación en la cual las moléculas se mueven libremente en un medio que es continuo, o también cuando las moléculas se mueven pasando de un compartimento a otro que están separados por una membrana.
Si tenemos un transporte a través de una membrana, para que se dé ese transporte de manera efectiva, no solo tiene que haber una fuerza impulsora favorable, que digamos que el proceso sea energéticamente favorable, sino que también es necesario para que ocurra el transporte, es necesario que en la membrana exista otorgue una vía de pasaje para que esas moléculas puedan moverse de un lugar a otro. El proceso de difusión dijimos entonces que es pasivo, no requiere el aporte de ninguna fuente de energía externa para ocurrir. Y otra característica que tiene es que el tiempo que le lleva a las moléculas viajar desde un punto hacia otro es proporcional a la distancia recorrida al cuadrado. Es decir, que el proceso de difusión es efectivo cuando las distancias son muy cortas, pero se vuelve mucho menos efectivo para el transporte de moléculas cuando las distancias son grandes. Si nos enfocamos en la parte energética de los movimientos de las moléculas, decimos que cada molécula tiene una cierta energía potencial por estar en un determinado lugar del espacio. La, La función que cuantifica esta energía potencial de las moléculas es el potencial electroquímico. El potencial electroquímico es la energía libre por mol de una determinada sustancia. Las moléculas que están del lado interno, del lado intracelular, tienen un potencial electroquímico que depende, bueno, tiene el potencial estándar y un término que depende de la temperatura y de la concentración de moléculas en ese compartimento, y otro término que depende de la carga eléctrica que tengan esas moléculas y del potencial eléctrico del compartimento donde las moléculas se encuentran. Entonces, las moléculas del lado intracelular tienen un potencial electroquímico intracelular y las moléculas del lado extracelular un potencial electroquímico extracelular. Vamos a definir dos términos que vamos a usar mucho de ahora en adelante. Por un lado, cuando tenemos un cambio en la magnitud de una propiedad continua a lo largo del espacio, vamos a decir que hay un gradiente de esa propiedad a lo largo del espacio. Por ejemplo, si hay una diferencia de concentración entre dos puntos, vamos a decir que hay un gradiente de concentración. O si hay una diferencia en el potencial electroquímico de una sustancia entre dos puntos, vamos a decir que hay un gradiente de potencial electroquímico entre esos dos puntos. Y vamos a decir que algo ocurre a favor del gradiente cuando ese proceso se lleva a cabo desde un sitio donde la magnitud de la propiedad es mayor hasta un sitio donde la magnitud de la propiedad es menor. Por ejemplo, un movimiento desde una región que tiene un mayor potencial electroquímico hasta una región que tiene menor potencial electroquímico es un movimiento a favor del gradiente de potencial electroquímico. Y entonces a favor del gradiente significa de donde la magnitud es mayor en esa propiedad hasta donde la magnitud es menor. Dijimos que por su posición en el espacio, las moléculas tienen una determinada energía potencial y el movimiento de los distintos solutos a favor del gradiente de potencial electroquímico, es decir, de donde el potencial electroquímico es mayor hasta donde el potencial electroquímico es menor, ese movimiento es espontáneo. En las figuras tenemos representada una molécula que inicialmente se encuentra en un estado con un potencial electroquímico más elevado y en un estado final tiene un potencial electroquímico más bajo. Bueno, esa molécula puede pasar de un estado a otro de manera espontánea. Se dice que ese movimiento de la molécula es un movimiento pasivo, porque no requiere que se entregue o que se utilice energía metabólica para ocurrir. Por otro lado, si el estado inicial tiene menor potencial electroquímico que el estado final, el proceso de moverse desde ese estado inicial al estado final que tiene mayor potencial electroquímico, es decir, ir en contra del gradiente de potencial electroquímico,
es un proceso no espontáneo. Como es un proceso no espontáneo, no puede ocurrir de manera pasiva y para que ocurra debe hacerse de manera activa. Ese proceso para ser realizado de manera activa requiere que se utilice energía metabólica. Entonces, consideremos la salida de un soluto desde el líquido intracelular hasta el medio extracelular. El cambio de potencial electroquímico asociado a la salida de ese soluto es la diferencia entre el potencial electroquímico en el medio extracelular y el potencial electroquímico en el medio intracelular. O sea, entre el estado final y el estado inicial. Ese cambio en el potencial electroquímico de la salida del soluto tiene dos componentes. Una componente que depende de la concentración del soluto en el medio extracelular y en el intracelular, ¿sí? De la relación entre esas dos concentraciones. Y otro componente que depende de la carga del soluto y de la diferencia de potencial eléctrico que existe a ambos lados de la membrana. Con respecto a esto, vamos a definir el potencial de membrana como la diferencia de potencial eléctrico que hay entre el lado intracelular y el lado extracelular de la membrana. Por lo tanto, este término que está acá, en la expresión del cambio de potencial electroquímico, representa el potencial de la membrana, pero con el signo cambiado. Si reemplazamos eso en la ecuación, nos queda que entonces que el cambio de potencial electroquímico producido por la salida del soluto depende del logaritmo de la relación de las concentraciones extracelular sobre intracelular y de la carga del soluto y del potencial de membrana, pero este término restando. Si en la salida del soluto se da la situación en la cual el potencial electroquímico del lado intracelular es igual al potencial electroquímico del lado extracelular, el cambio de potencial electroquímico asociado a la salida del soluto es cero, y decimos que ese soluto va a estar en equilibrio entre el lado intracelular y el extracelular. Por lo tanto, no hay una tendencia neta a salir ni a entrar. ¿Sí? Le va a dar lo mismo estar adentro que afuera de la célula. Por otra parte, si el potencial electroquímico del soluto del lado intracelular es mayor que el potencial electroquímico del soluto del lado extracelular, el cambio de potencial electroquímico asociado con la salida del soluto va a tener signo negativo, o sea que va a haber una disminución del potencial electroquímico del soluto cuando el soluto salga. Si se da esa situación, la salida del soluto va a ser espontánea, como habíamos visto anteriormente. Y si esa salida del soluto es espontánea, puede realizarse de manera pasiva. Por otra parte, si el potencial electroquímico del soluto en el interior celular es menor que el potencial electroquímico del soluto en el exterior celular, la salida del soluto de la célula va a tener un cambio de potencial electroquímico mayor a cero, o sea que va a ir en contra del gradiente de potencial electroquímico, y por lo tanto la salida del soluto no será espontánea. Para que ese soluto pueda salir de la célula, el transporte debe hacerse de manera activa, es decir, gastando energía metabólica. Si la salida del soluto no es espontánea, porque su potencial electroquímico en el lado exterior es mayor que el potencial electroquímico del lado intracelular, esto implica que la entrada del soluto sí va a ser espontánea. Cuando consideramos el movimiento del soluto a través de la membrana citoplasmática, el cambio de potencial electroquímico nos da una idea de si el proceso puede ocurrir o no espontáneamente, pero no nos dice si el proceso va a ocurrir o no va a ocurrir en la realidad. Solo nos dice si habría una tendencia de ese proceso a ocurrir espontáneamente o no. Para saber
si ese proceso efectivamente va a ocurrir y con qué velocidad va a ocurrir, tenemos que conocer la permeabilidad de la membrana al soluto. La permeabilidad de la membrana hacia el soluto depende de factores propios del soluto, como su tamaño, su carga y muy especialmente qué tan hidrofílico o hidrofóbico sea ese soluto, lo cual va a depender de su polaridad. ¿Sí? Los solutos que son muy polares son más hidrofílicos y son poco hidrofóbicos, por lo tanto tienen baja permeabilidad a través de la membrana. Y también va a depender de características propias de la membrana. Por ejemplo, muy importante, la composición de la membrana. Los tipos de fosfolípidos y especialmente la presencia de determinadas proteínas. Porque vamos a ver que en aquellos casos en donde el soluto sea muy hidrofílico y tenga dificultades para pasar entre los fosfolípidos, el pasaje del soluto puede facilitarse si existen proteínas que le permitan pasar de un lado al otro de la membrana. Consideremos primero, como un caso especial o como un caso particular, el caso de los solutos que no tienen carga. Si el soluto no tiene carga, si es un soluto neutro, entonces el término que dependía de la carga del soluto y del potencial de la membrana vale 0 y no contribuye al cambio de potencial electroquímico del soluto al salir. Si el soluto es neutro, entonces cuando la concentración del soluto del lado intracelular sea igual a la concentración del soluto del lado extracelular, este término, este cociente va a ser 1 y el logaritmo va a ser 0, por lo tanto, el cambio del potencial electroquímico asociado a la salida del soluto va a ser 0. El soluto va a estar en equilibrio entre el lado intracelular y extracelular. Por otro lado, cuando la concentración intracelular de soluto sea mayor que la concentración extracelular de soluto, este cociente va a ser menor a 1 y el logaritmo de ese número va a ser un número negativo. Por lo tanto, el cambio de potencial electroquímico asociado con la salida del soluto es negativo cuando la concentración intracelular es mayor que la concentración extracelular en un soluto neutro. Y por lo tanto, la salida del soluto será espontánea. Es decir que, en el caso de los solutos neutros, la salida es espontánea cuando se hace a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Va desde lo más concentrado hacia lo menos concentrado. A medida que el soluto sale a favor del gradiente de concentración, la concentración intracelular del soluto va a ir disminuyendo y la concentración extracelular va a ir aumentando, hasta alcanzarse un estado en el cual ambas concentraciones sean iguales y el soluto se encuentra en equilibrio. O sea que si la salida del soluto es espontánea y se le permite al soluto salir, la salida va a continuar hasta que las concentraciones intracelulares y extracelulares se igualen y el soluto alcance el equilibrio. Por otro lado, si la concentración intracelular es menor que la concentración extracelular, entonces la salida del soluto neutro, sin carga, no va a ser espontánea. ¿Sí? Si se quiere sacar ese soluto de la célula, en contra del gradiente de concentración, se requiere gastar energía metabólica. ¿Sí? Debe hacerse de manera activa. Si la concentración extracelular es mayor que la intracelular, lo que sí va a ser espontáneo va a ser la entrada del soluto a la célula. Entonces, cuando los solutos no tienen carga, el movimiento a favor del gradiente de concentración es espontáneo y puede ocurrir de manera pasiva. Mientras que el movimiento en contra del gradiente de concentración no es espontáneo. Para hablar de qué manera va a ocurrir ese transporte de soluto a través de la membrana, tenemos que tener en cuenta la polaridad de las moléculas. En el caso de solutos que sean no cargados y además
poco polares o no polares, como ocurre por ejemplo con la molécula de señalización monóxido de nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, las hormonas esteroideas. La parte energética es lo que vimos antes. Para la salida del soluto, el cambio de potencial electroquímico depende únicamente de la relación de las concentraciones intracelular y extracelular del dicho soluto. Y el movimiento es espontáneo cuando va a favor del gradiente de concentración. Y además, como estas moléculas poco polares son poco hidrofílicas o son muy lipofílicas, es decir, que tienen un alto coeficiente de partición aceite-agua, las moléculas pueden atravesar la membrana pasando entre las colas no polares de los fosfolípidos. A ese proceso de difusión a través de las colas no polares de los fosfolípidos se lo denomina difusión simple. Si pensamos en el proceso de difusión simple a través de la membrana de moléculas no cargadas no polares como el oxígeno o el dióxido de carbono, podemos ver que esta condición de no polar les permite atravesar la membrana entre las colas de los fosfolípidos y lo hacen en el sentido en el cual van desde la región de mayor concentración a la región de menor concentración. El oxígeno siempre en las células está más concentrado en el líquido extracelular que en el líquido intracelular donde se está consumiendo continuamente para oxidar los nutrientes que se utilizan como fuente de energía. Y por otro lado, como producto de esa oxidación de las fuentes de energía, se produce como desecho dióxido de carbono que se acumula en el interior celular y difunde por difusión simple hasta el exterior donde está menos concentrado. Lo que describimos como entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono se refiere al flujo neto. ¿Sí? Recuerden que como el movimiento de las moléculas es aleatorio, en todo momento puede haber flujo de oxígeno desde afuera hacia adentro de la célula y también desde adentro hacia afuera. Solo que como la concentración de oxígeno es mayor en el lado extracelular, el flujo de entrada de oxígeno tiene una mayor magnitud que el flujo de salida de oxígeno y por lo tanto hay un flujo neto hacia adentro de la célula. Y lo contrario ocurre con el dióxido de carbono. Hay flujo en los dos sentidos, pero el flujo hacia afuera predomina porque la concentración intracelular es mayor y por lo tanto hay un flujo neto de dióxido de carbono hacia afuera de la célula. El flujo neto en un determinado sentido puede calcularse utilizando la ecuación de Fick, que dice que el flujo neto para un soluto a través de la membrana es proporcional a la diferencia de concentración del soluto a ambos lados de la membrana. Y la constante de proporcionalidad depende, por un lado, del coeficiente de difusión del soluto, el cual a su vez depende, por ejemplo, del tamaño molecular del soluto y también de la viscosidad del medio donde el soluto se está moviendo. Depende del coeficiente de partición aceite-agua del soluto. Cuanto mayor sea la lipofilicidad del soluto, es decir, cuando menos hidrofílico sea y más lipofílico sea, mayor va a ser la capacidad que tenga de atravesar la membrana entre las colas no polares de los fosfolípidos. Y por otro lado, depende inversamente de la distancia que debe recorrer el soluto al atravesar la membrana. Como es difícil medir el coeficiente de difusión, el coeficiente de partición aceite-agua y la distancia a recorrer por el soluto, cada uno individualmente, todos esos términos se agrupan en un único término que se denomina permeabilidad. Entonces, la ley de Fick nos dice que el flujo es proporcional a la diferencia de concentración del soluto entre ambos lados de la membrana y la constante de proporcionalidad es la permeabilidad. Si uno representa o grafica la magnitud del flujo en función de la diferencia de concentración, observa que hay una dependencia lineal entre las dos cuando la difusión es un proceso de difusión simple. Y la pendiente de esa recta es justamente la permeabilidad. Ahora,
¿Qué pasa si tenemos solutos no cargados pero que son hidrofílicos? Como por ejemplo la glucosa o algunos aminoácidos. Como no tienen carga, se sigue cumpliendo que el cambio de potencial electroquímico depende únicamente de la relación entre la concentración extracelular e intracelular. Y el movimiento será espontáneo a favor del gradiente de concentración, es decir, desde el lugar donde está en una concentración más alta hasta el lugar donde está en una concentración más baja. Sin embargo, las moléculas que son hidrofílicas o que tienen bajo coeficiente de partición aceite-agua no pueden pasar fácilmente entre las colas no polares de los fosfolípidos. Y por lo tanto, el proceso de transporte pasivo de estas moléculas va a requerir del uso de una proteína transportadora. Esa proteína transportadora le va a facilitar el pasaje al soluto hidrofílico, pero no va a modificar el sentido en el cual se va a mover espontáneamente, digamos. El pasaje va a ser en el sentido que va de la región de mayor concentración a menor concentración. Pero en presencia de esta proteína, el flujo va a ser mucho mayor porque la permeabilidad va a ser mucho mayor. A ese proceso que utiliza una proteína como mediadora del transporte de un soluto no cargado hidrofílico se denomina difusión facilitada. En el caso de la glucosa, el transportador que se utiliza para realizar la difusión facilitada de glucosa se llama GLUT, y una característica de la difusión facilitada es que la proteína transportadora es una proteína transmembrana que tiene un sitio de afinidad por la glucosa y que la glucosa se une a esta proteína transportadora, y cuando la glucosa se une a la proteína transportadora, la proteína cambia su conformación, y al cambiar su conformación cambia la afinidad por la molécula de glucosa y permite que la glucosa se separe de la proteína hacia el lado intracelular. Cuando la glucosa se separa de la proteína cambia nuevamente de conformación y deja su sitio de afinidad a la glucosa, expuesto nuevamente hacia el otro lado de la membrana. Este proceso puede repetirse muchas veces. La proteína transportadora GLUT nunca genera una vía de pasaje continua que comunique el interior de la célula con el líquido extracelular, pero puede abrirse hacia ambos lados, hacia el lado intracelular y hacia el lado extracelular. Y puede unir glucosa en ambos lados y transportar la glucosa hacia el otro lado, por lo cual permite el flujo de glucosa de afuera hacia adentro de la célula y de adentro hacia afuera de la célula. En la situación que está representada en la figura, la concentración extracelular de glucosa es mayor que la intracelular y por lo tanto el flujo hacia adentro de glucosa es de mayor magnitud que el flujo hacia afuera de glucosa, utilizando la misma proteína transportadora, y por lo tanto va a haber un flujo neto de glucosa hacia el interior de la célula. Normalmente este flujo, a medida que avanza, va a permitir que la cantidad de glucosa o la concentración de glucosa en el medio extracelular va a ir disminuyendo y la concentración de glucosa en el medio intracelular va a ir aumentando. Y podría llegarse a una situación en la cual las concentraciones de glucosa fuera y dentro de la célula fueran iguales, el flujo de entrada y de salida de glucosa fueran iguales y no hubiera en realidad ningún flujo neto de glucosa en ningún sentido. Un mecanismo que utilizan las células para que esto no ocurra y mantener la entrada de glucosa de manera continua es que a las glucosas que van entrando mediante una reacción enzimática las va fosforilando, y entonces como el transportador o la proteína transportadora GLUT no puede transportar a la glucosa fosforilada, cada glucosa que ingresa y es fosforilada deja de participar en el equilibrio entre el lado interno y el lado externo. Entonces,
las glucosas son transportadas hacia el lado intracelular, se fosforilan y ya no pueden salir. Eso hace que no haya un flujo de salida de glucosa por el mismo transportador. De esta manera se mantiene el flujo de entrada a pesar de que se pueda estar consumiendo la glucosa del medio extracelular. Esta fosforilación en algunas células como los hepatocitos es reversible y la glucosa se puede desfosforilar y entonces el hepatocito puede producir glucosa y transportarla hacia el medio extracelular para que pueda ser usada por otras células. Una característica del transporte mediante difusión facilitada es que los transportadores tienen una alta especificidad por la molécula a transportar y, por ejemplo, los transportadores GLUT solo transportan glucosa o algunas exosas muy relacionadas o muy parecidas a la glucosa. Y como puede transportar otras sustancias muy parecidas, a veces puede haber competencia entre dos o más sustratos por el mismo transportador. El hecho de que la glucosa para transportarse necesite una proteína transportadora provoca un fenómeno de saturación. Esto es, a medida que aumenta la concentración o la diferencia de concentración de la glucosa entre el medio extracelular y el medio intracelular, el flujo es cada vez mayor. Pero llega una situación en la cual todos los transportadores están ocupados y entonces, que sería acá en esta situación 2, y entonces si se aumenta más todavía la concentración extracelular de glucosa, esa no va a hacer que haya mayor flujo, o sea que se mueva más glucosa por unidad de tiempo en la membrana, porque al estar ocupados todos los transportadores ya no importa qué magnitud tenga la concentración de glucosa extracelular, el flujo alcanza el valor máximo. O sea que una diferencia que existe entre la difusión facilitada y la difusión simple es que en la difusión facilitada el flujo alcanza un valor máximo y después, cuando los transportadores están todos saturados, ya no se puede aumentar más, a pesar de que aumente la diferencia de concentración entre el medio extracelular y el medio intracelular. Una forma de regular el flujo de glucosa en las células es modificando la cantidad de transportadores GLUT presentes en la membrana. En células como el músculo esquelético y en los adipocitos, la cantidad de transportadores GLUT presentes en la membrana citoplasmática está regulada por la hormona insulina. Cuando hay mucha glucosa en el líquido extracelular, también hay alta concentración de insulina. La insulina estimula la aparición de gran cantidad de transportadores GLUT en la membrana de adipocitos y músculo esquelético, y eso permite la entrada de mucha glucosa a las células. Cuando la concentración de glucosa en el líquido extracelular es baja, la insulina también baja, la cantidad de transportadores GLUT en la membrana de adipocitos y músculo esquelético disminuye, y entonces disminuye también la captación de glucosa por estos tejidos. ¿Qué pasa si los solutos sí tienen carga? Cuando los solutos tienen carga, como ocurre con los iones inorgánicos, sodio, potasio, cloruro, calcio, ahora el cambio de potencial electroquímico del soluto al pasar del interior celular al exterior celular no solo depende de la diferencia de concentración o del gradiente de concentración que existe, sino que también depende de el valor del potencial de membrana y de el valor y el signo de la carga de ese soluto. Sigue cumpliéndose que cuando el soluto tiene el mismo potencial electroquímico del lado intracelular y del lado extracelular, el soluto está en equilibrio. Pero ahora esa situación de equilibrio no se da cuando las concentraciones son iguales, sino cuando todo este término se hace cero. Entonces,
Vamos a ver qué condiciones tienen que cumplirse para que el soluto se encuentre en equilibrio cuando tiene carga. Dijimos que se alcanza el equilibrio cuando el potencial electroquímico en el interior celular y en el exterior es igual, y por lo tanto el cambio de potencial electroquímico para la salida es cero. Si entonces igualamos a cero en esta ecuación, podemos despejar el potencial de membrana y encontramos una expresión para el valor que tiene que tomar el potencial de la membrana para que el soluto el soluto cargado, se encuentre en equilibrio entre el interior y el exterior celular. A este valor del potencial para el cual el soluto se encuentra en equilibrio entre el interior y el exterior celular, se lo denomina potencial de equilibrio de Nernst. Es decir, que el soluto va a estar en equilibrio cuando su potencial electroquímico sea igual adentro y afuera de la célula, y eso se logra cuando el potencial de la membrana celular es igual a su potencial de equilibrio de Nernst. Ese potencial de equilibrio de Nernst está definido por la relación entre las concentraciones extracelulares e intracelular del soluto y por la carga del soluto. La carga tanto en magnitud como en signo. Si reemplazamos esta expresión del potencial de equilibrio y despejamos, nos queda que el cambio de potencial electroquímico para la salida de un soluto cargado es igual a el producto de la carga por la constante de Faraday por la diferencia entre el potencial de equilibrio de ese ion menos el potencial de la membrana. Dijimos que la salida del soluto va a ser espontánea cuando el potencial electroquímico dentro de la célula sea mayor al potencial electroquímico fuera de la célula. O sea que se va a mover a favor de su gradiente de potencial electroquímico cuando el soluto salga. Hay dos posibilidades para que el cambio de potencial electroquímico asociado a la salida de un ion sea menor a cero. Una posibilidad es que la carga del ion sea negativa, o sea que sea un anión, y que el potencial de equilibrio sea mayor que el potencial de la membrana. Cuando se da esa condición, el cambio de potencial electroquímico asociado a la salida del anión es negativo, entonces la salida de ese anión es espontánea. La otra condición, o la otra posibilidad, es que la carga sea positiva, o sea que se trate de un catión, pero que su potencial de equilibrio sea menor que el potencial de la membrana. Cuando un catión tiene un potencial de equilibrio que es menor que el potencial de la membrana, entonces la salida de ese catión es espontánea, la salida del catión desde de la célula. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. En las células, en general, los potenciales de membrana son negativos. Si el interior celular tiene un potencial eléctrico del lado interno de la membrana, un potencial eléctrico más negativo que del lado externo de la membrana. El cloruro, que es un anión, puede tener un potencial de equilibrio un poco más alto que el potencial de la membrana. Entonces, fíjense, el cloruro es un anión, o sea que su carga es negativa, es menor a cero, y tiene un potencial de equilibrio mayor que el potencial de la membrana. En esas condiciones, la salida del soluto es espontánea. ¿Sí? La salida del cloruro es espontánea. El potasio tiene un potencial de equilibrio más negativo, o sea, menor que el potencial de la membrana. El potasio es un catión y tiene un potencial de equilibrio menor que el potencial de la membrana. Y por lo tanto, también sale. Por otro lado, el sodio es un catión también, pero tiene un potencial de equilibrio mayor que el potencial de la membrana.
¿sí? Por lo tanto, no se cumple esta condición, entonces el cambio de potencial electroquímico para la salida del sodio es positivo y la salida del sodio no va a ser espontánea. Por lo tanto, va a ser espontánea la entrada de sodio. Y lo mismo ocurre con el calcio. Tiene un potencial de equilibrio mayor que el potencial de membrana, es un catión. Su cambio de potencial electroquímico para la salida es positivo, la salida no es espontánea, pero su cambio de potencial electroquímico para la entrada entonces va a ser negativo y la entrada va a ser espontánea. Para los, para los iones, el análisis del cambio de potencial electroquímico asociado al transporte desde el interior celular hacia el exterior celular nos permite conocer en qué sentido se va a producir el movimiento espontáneo del ion, ¿no? ¿Cuál sería el sentido en el cual ocurriría ese transporte pasivo de un sitio a otro? Pero como los iones son muy hidrofílicos, tienen un muy bajo coeficiente de partición aceite-agua, no pueden pasar entre los fosfolípidos y por lo tanto, para que ese transporte se ocurra en el sentido en el cual está favorecido termodinámicamente, necesitan una proteína. A esas proteínas que permiten el pasaje pasivo de iones de un lado al otro de la membrana se las denomina canal iónico. Los canales iónicos son específicos para los distintos iones y en las células lo que se ve normalmente es que los iones potasio salen de la célula por canales iónicos y los iones sodio entran a la célula por canales iónicos. Entonces el transporte de iones por los canales iónicos es un transporte siempre pasivo a favor del gradiente de potencial electroquímico. Y que ya vimos que dependía de la relación entre el signo de la carga del ion y la relación entre el potencial de equilibrio del ion y el potencial de la membrana. Los canales iónicos son proteínas transmembrana que tienen un poro acuoso que comunica el medio extracelular y el medio intracelular y tienen una región que actúa como un filtro de selectividad que determina que el canal permite el pasaje selectivamente de algunos iones o tipos de iones y no permite el pasaje de otros iones. Entonces hay canales específicos para sodio, canales específicos para potasio, canales específicos para calcio. Hay canales que son catiónicos no selectivos que permiten pasar distintos cationes, como sodio, potasio y calcio, por ejemplo. Otra característica de los canales iónicos es que sufren cambios conformacionales de manera aleatoria entre un estado que no permite el pasaje de iones, uno o más estados que no permiten el pasaje de iones, a los que se puede llamar estado cerrado, y un estado en el cual sí se permite el pasaje de iones y le vamos a llamar estado abierto. Entonces el pasaje, el cambio entre el estado abierto y el estado cerrado ocurre de manera aleatoria. No se puede predecir en un momento determinado si el canal va a estar abierto o va a estar cerrado. La probabilidad de que ese canal permanezca abierto puede estar regulada por distintos factores. Por ejemplo, puede estar regulada por ligandos, tanto extracelulares como ser hormonas o neurotransmisores que se unan al canal, como también ligandos intracelulares como por ejemplo moléculas de señalización como el AMP cíclico. También la probabilidad de que el canal esté abierto puede estar regulada por el estiramiento de la membrana, por el potencial de la membrana o por la temperatura. Depende de cada canal, cada uno de ellos va a tener un tipo de regulación de su apertura y cierre. Entonces, para resumir, podemos decir que en los movimientos pasivos de los solutos siempre ocurren en la situación en la cual van desde un estado de mayor potencial electroquímico hacia un estado de menor potencial electroquímico, o sea que el cambio de potencial electroquímico asociado a ese movimiento pasivo es negativo y al ser pasivo no requiere de la utilización de energía metabólica, simplemente se usa esa diferencia de energía potencial para realizar el trabajo del movimiento del ion no del soluto. Si el soluto
no tiene carga, el potencial electroquímico depende únicamente de la concentración del soluto y por lo tanto el soluto se va a mover espontáneamente desde el sitio donde está en mayor concentración hacia el sitio donde está en menor concentración y alcanzará el equilibrio cuando las concentraciones en ambos lugares se igualen. Si el soluto, además de no tener carga, es no polar, puede pasar entre las colas no polares de los fosfolípidos y por lo tanto puede atravesar la membrana sin necesidad de ninguna proteína mediadora, sino que simplemente atraviesa la membrana mediante difusión simple. En cambio, si el soluto que no tiene carga además es polar, eso hace que tenga un bajo coeficiente de partición aceite-agua y va a tener una baja capacidad de atravesar la membrana por entre los fosfolípidos y su transporte de manera eficiente va a requerir de una proteína transportadora que le facilite el pasaje de un sitio al otro. Va a ocurrir a favor del gradiente de concentración, pero utilizando una proteína transportadora. A ese proceso se le llama difusión facilitada. Y por otro lado, si el soluto es un ion, va a utilizar como vía de pasaje un canal iónico. Y ese transporte pasivo se va a realizar en el sentido en el cual va a ir desde una situación de alto potencial electroquímico a una situación de bajo potencial electroquímico, pero ya no va a ser solamente dependiente de la relación de concentraciones del ion, sino que también va a depender de la carga del ion y del potencial de la membrana. Bueno, eso sería todo por ahora. En los próximos videos vamos a hablar de el transporte activo de solutos y también de el transporte de agua.